Después de que pasaran 50 años en los que los griegos, unidos en su causa para derrotar a Jerjes y a su numeroso ejército, decidieron comenzar a destrozarse entre ellos. Si Heródoto se encargó de registrar las guerras médicas, Tucídides haría lo propio en este enfrentamiento que se entablaría entre Esparta contra Atenas y sus respectivos aliados. Tucídides de Atenas escribió la historia de la guerra entre los peloponesios y atenienses, relatando cómo se desarrollaron sus hostilidades, y se puso a ello tan pronto como se declaró, porque pensaba que iba a ser importante y más memorable que las anteriores. El historiador ateniense comienza su relato diciendo que luego de rechazar en común a los persas, tanto las ciudades que le habían hecho frente a los bárbaros como las que se habían aliado a ellos se dividieron en dos bandos. Unos simpatizaron con los atenienses y otros con los lacedemonios. Cada líder controlaba a su bloque según lo consideraba pertinente. Los espartanos no les imponían tributo a sus aliados, pero los atenienses sí que lo hacían, e incluso, para tener hegemonía naval, les arrebataron sus barcos a todos sus adeptos, excepto a las ciudades de Quíos y Lesbos, actos que desataron inconformidades y a la postre sublevaciones que los atenienses tuvieron que aplacar. Tanto Esparta como Atenas no tenían la intención de entrar en conflictos, pues habían firmado un tratado de paz que debía durar por 30 años, pactado después de que los atenienses aplacaran la revuelta en Eubea, entre los años 446 y 445 a.C., y cuyo propósito era no intervenir en conflictos de los aliados de las respectivas ligas. Las discordias se comenzaron a tejer cuando las ciudades de Córcira y Epidamno tuvieron serias diferencias. Los corcireos fundaron Epidamno, pero fue Falio, de origen corintio, quien la fundó en concreto. En el año 435 a.C., los epidamnios se encontraban en guerra contra los bárbaros de regiones aledañas. Y al final de esos sucesos, expulsaron de su pueblo a los aristócratas. Y estos intentaron cobrar venganza uniéndose a los bárbaros enemigos para provocar severos daños a su propia ciudad. Viéndose en tales circunstancias, los epidamnios acudieron a Córcira, que como su metrópoli debía otorgarles apoyo. Sin embargo, no recibieron auxilio alguno, y los despidieron sin darles importancia. Entonces, a los epidamnios no les quedó otro remedio que recurrir al oráculo de Delfos, para saber qué acciones tomar, y el dios vidente les recomendó que entregaran la ciudad a los corintios, y que se quedaran bajo su protección. Al conocer los augurios, los corintios accedieron a socorrer a los epidamnios, en primer lugar, para ejercer justicia, y en segundo lugar, porque los corcireos, gracias a sus riquezas y poderío militar, no les brindaban el respeto debido, ya que, siendo una colonia corintia, no les entregaban los tributos correspondientes. En consecuencia, se prepararon para realizar la expedición, invitando a todos los colonos que quisieran unirse a la campaña. De ese modo, los epidamios regresaron a su ciudad acompañados de una guarnición integrada por ambraciotas, leucadios y corintios. Al saber la noticia, los corcireos se dirigieron a Epidamno con 40 naves y con los aristócratas desterrados, quienes reclamaban la ciudad, pues se consideraban con más derechos para ocupar dichas tierras, y solicitaron que entregaran la polis y expulsaran a los colonos y a los aliados que habían llegado, pero al no recibir respuesta, decidieron sitiar la ciudad que se encontraba en el istmo. Por su parte, los corintios, al enterarse del sitio, optaron por ganarse el apoyo de las ciudades aliadas y enviar refuerzos hasta Epidamno, e incluso decretaron enviar una colonia hasta esa región, acompañados de naves aliadas para garantizar su protección. No obstante, los corcireos decidieron acudir a Corinto, acompañados de embajadores espartanos y sicionios, para exigir que retiraran la guarnición y a los colonos que había en Epidamno, porque consideraban que no tenían ningún derecho sobre ellos. Pedían un arbitraje en cualquier lugar que se presentara para ello. Además, recomendaban que acudieran al oráculo de Delfos para que fuera el dios Apolo quien decidiera qué ciudad debía quedarse con la colonia de Epidamno. Los corintios respondieron que accederían a las peticiones si levantaban el asedio y retiraban sus naves y a los bárbaros que habían enviado a Epidamno. Sin embargo, ninguna de las dos partes quiso ceder a las propuestas, y los corintios decidieron enviar a Epidamno 75 naves y 2000 hoplitas para combatir a los corcireos que hostigaban la ciudad. Fue entonces que a la altura del Golfo de Ampracia, las naves enemigas tuvieron un violento enfrentamiento. Los corcireos le salieron al frente con 80 naves,
resultando ampliamente vencedores en un choque en el que destruyeron 15 barcos corintios. Mataron a los hombres que tomaron como prisioneros, excepto a los corintios, a quienes encarcelaron, y en esa misma jornada los elementos que sitiaban Epidamno lograron someter a los defensores, haciendo que vendieran a los esclavos extranjeros, y ahí también tomaron prisioneros corintios, a quienes retuvieron encadenados. Tras la victoria naval, los corcireos levantaron un trofeo en Leucimna, promontorio de Córcira, mientras que los corintios y sus aliados regresaron derrotados a sus respectivas ciudades. No obstante, los corcireos se encargaron de atacar ciudades afines a Corinto, entre ellas Leucade y Cilene. Después de sufrir aquella derrota, los corintios se empeñaron durante 2 años en construir barcos y adherir a su causa remeros del Peloponeso, para dirigir una nueva expedición contra Córcira. Al enterarse de ello, los corcireos decidieron buscar el apoyo de una de las 2 ligas que gobernaban Grecia, ya que nunca habían mostrado interés por alguna de ellas. En consecuencia, acudieron con los atenienses para exponerles sus motivos y hacerse sus aliados, solicitando una asamblea en la propia Atenas. Los corintios también externaron sus motivos para tratar de impedir que los atenienses unieran su flota a la de los corcireos. Una vez que las ciudades en conflicto se encontraron presentes, los corcireos expusieron que, siendo una colonia de Corinto, no los trataban con la igualdad debida y se sentían atacados sin justicia alguna. Además, reconocieron su arrogancia al no haber acudido con alguna de las ciudades para forjar una alianza, pero consideraron que era el momento de establecer una unión entre ellos y los atenienses, para que, sumando sus naves, no tuviesen rival alguno que los igualara por mar, pues las 3 potencias navales eran precisamente Atenas, Córcira y Corinto, que por cierto, en esta última polis fue donde se fabricaron los primeros barcos trirremes. Los corintios también externaron sus motivos, señalando que los corcireos eran quienes no les brindaron respeto como su metrópoli, y que si ellos no se habían adherido a alguna de las ligas era porque no querían que se enteraran de sus injusticias. Asimismo, les recordaron a los atenienses que, entre otras cosas, tiempo atrás los apoyaron con 20 naves en su guerra contra los eginetas, y, entre otras razones, recomendaron que no acogieran la causa de Córcira. Por su parte, los atenienses, después de sopesar las circunstancias, celebraron 2 asambleas en las que, a la postre, después de haber dudado, optaron por favorecer a los corcireos, puesto que les convencía la idea de doblegar su fuerza por mar, y por ese medio debilitar a los peloponesios. Entonces concertaron una alianza defensiva, la cual manifestaba que intervendrían en la guerra solo en caso de que los corintios atacaran a Córcira, Atenas o a sus aliados. Los atenienses, seducidos por la gran flota de los corcireos, maquinaban dejar que las ciudades en guerra se desgastaran e intervenir en un momento que les fuera propicio, pues así no violarían el pacto de paz de 30 años con los espartanos. Al llegar el final del verano del año 433 a.C., los corintios, junto con sus aliados, reunieron 150 barcos, 90 proporcionados por ellos. Tomaron rumbo a Córcira y decidieron anclar en Quimerio. Al saber del avance, los corcireos llevaron sus naves a las islas de Cibota, contabilizando 110 barcos. 10 de ellos eran atenienses, dejando en el promontorio de Leucina a su infantería. Cuando los corintios se sintieron listos para lanzar su ofensiva, salieron de noche desde Quimerio, y al amanecer se percataron de que las naves enemigas ya les salían al encuentro. Ambos bandos se colocaron en formación. Los atenienses comandaban el ala derecha, que se veía de frente a la de los corintios en el lado opuesto. Cuando las señales se hicieron presentes, el combate comenzó. Las naves estaban cargadas de muchos hombres, entre hoplitas, arqueros y lanzadores de dardos, pues Tucídides señala que estaban equipadas a la manera antigua, en la que carecían de experiencia al combatir por mar. La batalla se realizó en desorden y se parecía a un enfrentamiento terrestre, pues las naves se aglomeraban y cada bando confiaba en sus hoplitas, quienes se instalaban en los puentes para intentar obtener la victoria. El historiador señala que aquella ocasión se combatió más con valor que con estrategia. Los atenienses se mantenían cerca de los corcireos para intimidar a quienes quisieran hostigarlos, sin entrar en batalla, puesto que aún intentaban respetar el acuerdo de paz con los peloponesios. Entretanto, los corcireos hostigaban el ala derecha de sus adversarios, a la cual hicieron retroceder hasta su base en Quimerio, donde pudieron destrozar su campamento y obtener un botín. No obstante, los corintios que integraban el ala izquierda vencían a sus oponentes, y cuando se decidieron enfrentar a los corcireos,
Fue entonces cuando los atenienses también quisieron entrar en batalla, y ya no hubo vacilación alguna en que combatieran corintios contra atenienses. En los siguientes momentos, la batalla se manifestó confusa, y en ciertos lados los corintios atacaron a sus propios aliados, pues al ser un gran número de naves que rivalizaban entre sí, no era fácil reconocerse entre ellos, y al final de la batalla no se distinguían claramente a los vencedores y vencidos. Lo cierto es que los corintios sacaron ventaja y persiguieron a los corcireos hasta sus tierras, y después volvieron al punto donde se había librado la lucha. Rescataron sus naves averiadas y a sus muertos para llevarlos hasta su campamento en Sibota. Enseguida volvieron a dirigirse contra los corcireos, pero al observar que desde otro rumbo se dirigían a su encuentro 20 naves atenienses de refuerzo, entonces decidieron retroceder. La noche había caído y cada parte se retiró a sus posiciones. Al día siguiente, los corcireos avanzaron en posición de combate. Los corintios también se posicionaron sobre las aguas. Sin embargo, al percibir que sus rivales tenían ya 30 barcos atenienses de refuerzo, sabiéndose en desventaja, decidieron enviar mensajeros a los atenienses para reclamarles su intervención en un conflicto que no era de su incumbencia, y propusieron que si los tomaban como enemigos, que ahí mismo los tomaran presos. Los corcireos de inmediato pidieron que los ejecutaran al instante, pero los atenienses no prestaron oídos a la exigencia. En cambio, respondieron que ellos no iniciaron la guerra, ni rompieron el tratado de paz, solo acudieron para auxiliar a sus aliados. Finalizaron diciendo que los corintios podrían navegar a cualquier rumbo. No obstante, si lo hacían contra Córcira, volverían a intervenir por ellos. Los corintios se retiraron y levantaron un trofeo en Sibota del continente, considerándose vencedores, pues habían dominado el combate durante la noche. Tenían poco más de 1000 prisioneros y lograron dañar 70 naves enemigas. Por su parte, los corcireos hicieron lo mismo levantando su propio trofeo, pero lo hicieron en la isla de Sibota, pues también se consideraban victoriosos, al haber destruido 30 barcos y contemplar cómo sus enemigos retrocedieron cuando vieron que las naves atenienses llegaban como refuerzo. Después de lo ocurrido, los corintios decidieron volver a su tierra, no sin antes dejar colonos en Anactorio, como parte de una estrategia, y vendieron 800 prisioneros corcireos, que habían capturado, y encarcelaron a 250 más. No obstante, con la retirada de los corintios, Córcira volvió a sacar ventaja. Así fue como la guerra del Peloponeso comenzó a entretejerse, misma que se extendería por un largo periodo de 30 años, en los que, a lo largo del tiempo, la sangre correría por toda Grecia, acompañada de distinguidas gestas, pero a la vez de diversas traiciones, en las que odiadas naciones tuvieron que intervenir para favorecer a una de las dos potencias que se mantenían en litigio.